Esta es la leyenda de las cataratas del Iguazú. Allí en el cauce mismo del río Iguazú, allí entre sus aguas límpidas y verdosas que crecen con las lluvias y que por aquel entonces corrían mansas, allí, como un monstruo centinela de las profundidades, moraba Amboí, el dios serpiente. Temible era su aspecto, pero más temible aún era su furia. La ira de Amboí era capaz de desatar tempestades, de arrasar aldeas enteras, de arrancar los árboles más portentosos de la selva. Los pueblos guaraníes que habitaban aquellas tierras lo sabían, y desde el comienzo de los tiempos habían intentado aplacar su cólera con cientos de ofrendas. Los frutos más deliciosos, las flores más fragantes, la miel más dulce. Pero nada de esto había colmado al dios, quien solo aquietó su infinito enojo cuando los guaraníes comenzaron a entregarle, año tras año, a una bella joven. En una ceremonia triste y silenciosa, la muchacha era acompañada por todo el pueblo hasta la orilla del río, y con muchas lágrimas la despedían, mientras se internaba en las aguas de las que ya no regresaría. Ninguna de las doncellas que ya habían ofrecido su vida se había rebelado. Sabían que su sacrificio salvaría a su gente de la ira de Amboí. Por eso aceptaban con resignación el designio. Desde las más lejanas tierras acudían miembros de otras tribus a presenciar aquel rito antiguo. Y fue justamente desde muy lejos desde donde llegó cierta vez el cacique Torobá. Joven era el cacique, pero aguerrido. Venía al frente de sus guerreros, que lo seguían sin dudar, a pesar de su corta edad. Tal vez porque ya había demostrado una y mil veces su coraje frente al enemigo. Torobá fue recibido con honores, como todos los jefes indios. Le convidaron los más sabrosos manjares, saciaron su sed con las bebidas más refrescantes y lo agasajaron con danzas y canciones. El cacique agradeció la bienvenida, pero se apartó un poco del bullicio y sus pasos lo condujeron a la vera del solitario río. Fue entonces cuando conoció a la bella Naipí. La joven caminaba por allí y sus ojos enormes y negros estaban llenos de lágrimas. Sonrió al ver al cacique, pero su sonrisa apenas pudo disimular su tristeza. Pronto supo Torobá que aquella joven le había robado el corazón, y pronto supo también que ella era la joven elegida para ser entregada a Amboí, el dios serpiente. El cacique se enfrentó entonces a los ancianos de la tribu. Intentó convencerlos de mil maneras para que no sacrificaran a Naipí. Habló de honor y de justicia, e incluso de amor, pero todo fue en vano. Ni sus palabras, ni sus amenazas, ni sus ruegos fueron escuchados. Naipí estaba condenada y ya nada podría salvarla. Torobá no se resignó. La noche anterior al sacrificio, mientras todos dormían, se deslizó como una sombra entre las sombras, y luego de burlar a los guardias, logró llegar hasta Naipí. En sus brazos la cargó hasta la canoa que había dejado oculta entre los juncos de la orilla, y antes de que alguien notara su ausencia, ya los dos navegaban río arriba, contra la corriente, intentando escapar. Grande fue la furia de Amboí, el despiadado dios serpiente, al enterarse de la fuga. Su cuerpo monstruoso se encorvó y se retorció de rabia, e hizo temblar hasta las mismísimas entrañas de la tierra. Una profunda grieta se abrió entonces y las aguas del río Iguazú, que alguna vez habían sido mansas, se precipitaron vertiginosamente por ella, formando una catarata gigantesca. Inútil fue que Torobá remara con todas sus fuerzas en dirección contraria.
Inútil fue que Naipí suplicara clemencia. Empujada por las aguas, la frágil canoa cayó desde aquella gran altura, y los jóvenes fugitivos desaparecieron. No le bastó al cruel dios serpiente tomar la vida de los dos jóvenes para saciar su sed de venganza. Quiso castigarlos aún más, impidiendo que el amor tan poderoso pudiera vencer a la muerte y unirlos en la eternidad. Por eso decidió separarlos, transformando a Naipí en una gran roca que allí, en el centro mismo de la catarata, recibe día tras día el embate furioso de las aguas. A Torobá, en cambio, lo transformó en una palmera, que desde la orilla del abismo se inclina todavía hoy hacia la enorme grieta del río y parece mirar la roca en que fue convertida su amada. Dicen los guaraníes que Mboí sigue allí, en una gruta en las profundidades, cerca del salto más grande de las cataratas, conocido como la Garganta del Diablo. Dicen que allí continúa vigilando a los enamorados para que nunca vuelvan a unirse, pero dicen también que cuando brilla el sol entre las aguas furiosas que caen, se dibuja un arco iris que comienza en una gran roca del centro de la catarata y llega hasta la palmera de la orilla. Un arco iris que logra burlar el poder de Mboí y que vuelve a unir a Torobá y a Naipí en un puente de amor eterno.